La identidad del Mesías ha sido tema de debates por siglos. El judaísmo, por un largo periodo hasta la destrucción del templo en el 70 era común, tuvo enormes expectativas mesiánicas. Después de la destrucción del templo aparecieron nuevos candidatos como Mesías, pero nunca comparable con las primeras décadas del siglo I. Hay una parte importante del judaísmo movido más por un elemento nacionalista que religioso, considera la figura del Mesías como símbolo de la redención del pueblo. Este Mesías está desprovisto de rasgos personales. ¿Por qué en el primer siglo los judíos esperaban a una persona? La Enciclopedia Judaica Castellana, bajo el término Mesías, página 422, advierte: hasta la Gran Revolución de 66 era común, Daniel servía de base a la aritmética apocalíptica. Más adelante pasa a narrar: cuéntase que Jonatán ben Uziel, autor del Targum a los profetas, que desistió de hacer la traducción de los hagiógrafos porque oyó una voz divina que le decía no más. Eso se explica por la fijación de la fecha del Mesías en Daniel. Por otro lado, los primeros capítulos de Isaías y los capítulos 34 y 37 de Jeremías eran vistos como referencias a un Mesías personal. Según la Enciclopedia Judaica Castellana, bajo el término Mesías, ahora en la página 418. Recurro a estas citas de una respetable enciclopedia judía para ilustrarlos desde una fuente no cristiana sobre que la idea mesiánica en el cristianismo parte de una fe basada en los profetas y no una creación o invento de los apóstoles de Jesús. Esto no quiere decir que muchos de los pasajes que usaron los cristianos para identificar al Cristo fueran aceptados como profecías mesiánicas en el judaísmo. Antes de explicar el porqué, es bueno recordar que la idea de un Mesías personal comienza a debilitarse tras la destrucción de los registros genealógicos en el año 70. Esta destrucción imposibilitó a un judío probar al estilo de Mateo y Lucas su origen como Mesías. Más tarde, ante varios intentos de Mesías fallidos o la espera infructífera, la división fue más radical. El error de algunos que cuestionan las profecías mesiánicas registradas en las escrituras hebreo-arameas es no entender que algunas tuvieron un significado múltiple. Pongamos como ejemplo la muy conocida profecía de Isaías 11, 6 y 9. Un cumplimiento inicial tuvo lugar según Esdras 8, 21 y 22, cuando los israelitas volvieron del cautiverio babilonio y no tuvieron que temer a las bestias o los hombres salvajes, ni en el viaje ni en la tierra restaurada. También esta profecía tiene otro cumplimiento futuro, bajo la gobernación mesiánica. La profecía bíblica es flexible y a la vez con una carga importante de misterio o revelación intencionalmente oculta. Al final explicaré a qué me refiero. Con frecuencia los versículos citados como profecías no se manifiestan en tiempo futuro o claramente tratan acerca de alguien en el futuro cercano. Es por esto que hasta el día de hoy citas como Isaías 9:6 se siguen debatiendo. Lo curioso es que los antiguos targúmenes judíos de Isaías insertan la palabra el Mesías en este versículo para hacer clara la identidad del Hijo. Volviendo al tema de los tiempos en los verbos, no siempre una profecía de forma evidente te proyecta hacia el futuro. A veces la profecía mesiánica es predictiva, de una manera indirecta. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Oseas 11:1, que según Mateo se cumple. El pasaje dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Este hijo es interpretado como Israel. Por medio del profeta, Dios recuerda a los israelitas que Él los había rescatado
de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Mateo cita estas palabras como algo que Jesús cumplió. A esto le llamamos profecía múltiple. Es posible que pensemos que Oseas debió haber dicho: de Egipto llamaré a mi hijo, para que su declaración calificara como una predicción. Sin embargo, esto no fue un error. Oseas estaba usando un método que los judíos de su tiempo comprendían y reconocían. Como bien decía la Enciclopedia Judaica Castellana, eran los primeros capítulos de Isaías vistos como referencias a un Mesías personal. La revelación, como les mencioné, no siempre era clara. Muchas de las profecías fueron escondidas dentro de un acontecimiento histórico y tuvieron un doble cumplimiento. Lo que no es admisible en el judaísmo cuando su Mesías no llega es pasar a identificar a Ezequías como el niño del cual se habla en Isaías 9:6. Primero, su nombre significa fortalece Ja, o Jehová es tu fortaleza, no Dios poderoso como algunos apologistas señalan en redes. Segundo, la carga descriptiva de lo que adquiriría este niño es abrumadoramente una prueba de que estamos ante un texto mesiánico, y es aquí donde está la mayor evidencia. Nunca un rey, ni siquiera David, recibió tales títulos. Pero sigo sin contestar la pregunta relacionada con el carácter misterioso de la profecía. Cuando digo misterioso, no es desde la perspectiva esotérica. Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, refiriéndose al Mesías: grande es el secreto sagrado. Dios ocultó a Satanás aspectos medulares de la profecía mesiánica. Pongamos, por ejemplo, una profecía vista en el cristianismo como mesiánica. Génesis 3:15. El secreto sagrado comenzaba aquí, y Satanás, Adán y Eva no lo entendieron. Es quizás por esto cuando les nace el primer hijo, le ponen por nombre Caín, que significa algo producido. Eva incluso exclama: he producido un hombre con la ayuda de Jehová. Si analizamos Génesis 3, nada a simple vista indica que estamos en el versículo 15 hablando de una profecía mesiánica. Tal pareciera que Dios a quien le habla es a un animal, y así fue interpretado por muchos, y a una mujer que es Eva. Pues en el versículo 13 le habla a Eva. Por esto las profecías mesiánicas en una gran parte fueron escondidas dentro de narraciones históricas y más tarde reveladas a los seguidores de Jesús. Cristo y todo lo que abarca su persona, según Isaías 9:6, compone el secreto sagrado del que habla Pablo. No es hasta Apocalipsis que se identifica de forma clara la identidad de la serpiente original, llamándola Diablo y Satanás. Quiero decirles que Génesis 3 sigue siendo un problema para los judíos. Mi pregunta es simple: ¿hasta cuándo deben esperar para comprender un pasaje? Para ilustrar la diversidad de criterios, noten el comentario que hace el Humash, edición Rabino Sion Leví. El consenso de los comentaristas es que la serpiente de la narrativa era literalmente una serpiente. En lo que no se ponen de acuerdo es cuál es la fuerza que ella representaba: la inclinación malvada, el Satán o el ángel de la muerte. De acuerdo con el Midrash, antes de que esta bestia fuera maldecida, se desplazaba erguida y poseía cierta facultad de comunicación. Lo cierto es que en las escrituras griegas cristianas todo comienza a visualizarse y el secreto deja de ser secreto y ahora debe ser predicado, anunciado al mundo. Satanás terminó siendo la mayor víctima
de las profecías mesiánicas, pues no pudo descifrar lo que a hombres les fue revelado.